Bienvenidos a Nota 7 de 7, tu podcast favorito de periodismo. El día de hoy, como en cada episodio, me acompaña Priscila Saldaña. Bienvenida, Priscila, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí nuevamente en nuestro podcast como cada semana. Excelente. Bueno, pues platico rápidamente los temas de los que vamos a estar hablando hoy. Primero vamos a hablar acerca de esta locura en Texas que van a quitar las restricciones en contra de las medidas de mitigación de COVID-19. También vamos a hablar un poco acerca de por qué UNICEF está diciéndole a México que le urge que los niños regresen a sus clases presenciales, sobre todo en los estados donde pues, el semáforo ya está en verde o la situación del COVID ha bajado un poco. También vamos a hablar un poco acerca de esta nueva ley en Michoacán que permite que las niñas en las escuelas puedan adquirir los artículos de menstruación gratuitamente. Además, creo pues va un poco relacionada con la educación sexual también. Por último, en cuanto a las noticias, vamos a hablar acerca de la reforma eléctrica de AMLO, un tema que ha sido también muy polémico durante las últimas semanas. Y bueno, por último, para aquellos que están estudiando periodismo o que les interesa un poco el periodismo, vamos a hablar acerca de la columna, del artículo y del editorial. Pero pues bueno, vamos a empezar. Priscila, ¿qué te parece si comenzamos con esta locura que son las restricciones, que se eliminan las restricciones en Texas? ¿Qué sucedió? Bueno, hace unos días el gobernador de Texas anunció que en ese estado ya no sería obligatorio el uso de cubrebocas, ni sería necesario la sana distancia y los aforos serían al 100%, lo cual pues fue bastante choqueante no solamente para los habitantes de Texas, sino para yo creo todo el país y los demás países que conocemos esta situación, ¿no? Él dijo que esto había sido porque los casos habían disminuido pues en gran porción. Sin embargo, estos casos obviamente que bajaron porque semanas antes pues Texas pasó por una situación de clima muy extremo, ¿no? Entonces era obvio que nadie iba a salir, nadie fue a trabajar, nadie fue a las escuelas y obviamente pues los contagios se reducieron, ¿no? Entonces, el hecho de que los casos hayan bajado, yo no creo que signifique que ya podamos, o sea, hacer una vida tan normal como le está especificando. Aunque claro es que esta medida no es como que alguien te va a correr porque traes cubrebocas. Claro, si tú quieres seguir portando cubrebocas, será responsabilidad tuya. Si quieres tomar la sana distancia. Sin embargo, pues estas medidas sí parecen una locura porque, pues, si ni siquiera creo que en los países asiáticos y en toda Europa ni siquiera se han tomado estas medidas así tan libres, o sea, no se han quitado las restricciones, no dudo el por qué pues este estado sí las quite, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? No, la verdad yo todavía no me puedo creer que Texas esté diciendo que va a quitar las restricciones de verdad. O sea, lo platicábamos al principio cuando iniciamos con este podcast. El 2021 parece ser todavía un poquito más complicado porque ya todos los meses que venimos arrastrando y que Texas haga esto de quitar las restricciones, yo no sé tú qué opinas, pero yo pienso que no sé, si mucho en algunos meses, si Texas sigue así, va a repuntar, pero increíblemente sus casos de COVID. Y no, es que de verdad no puedo creer la locura. No puedo creer cómo un gobernador puede decir, ¿saben qué? Ya el COVID, si lo ignoramos, ya no va a suceder. No, de verdad, qué triste. Y sobre todo por la cantidad de personas que viven en Texas. Estuve leyendo que Dallas es una ciudad que no va a quitar las restricciones. Ellos iban a seguir porque ellos sí dijeron que pues era una completa locura. Además también, pues obviamente Joe Biden, porque tengo entendido que este gobernador es republicano, entonces Biden obviamente está en contra y además de que siempre ha dicho de que la COVID se debe de atacar estrictamente con base en la ciencia. Desde que entró, me empezó a decir eso y bueno, pues ahora lo estamos viendo otra vez. Eh, Decía en algunas notas, yo llegué a leer que decía que gracias a la vacuna y gracias a otros mecanismos de defensa en contra de la COVID, es que van a poder abrir, pero pues yo me pregunto, en realidad
la vacuna está ayudando a que puedan abrir, porque estuve revisando los datos ayer y 80 millones de personas son los que están vacunados en este momento en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población de 328 millones de habitantes. Entonces, eso representa como el 24% de la población vacunada. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿cómo que ya la vacuna ya nos ayudó lo suficiente para abrir las restricciones? Y yo tengo una pregunta, no sé tú qué opines. ¿Crees que esto está basado 100% en una decisión económica? Digo, sobre todo por las declaraciones que hizo de que vamos a abrir el comercio a 100%. Pues yo sí creo que está basado, como lo comentábamos aquí, de que el semáforo epidemiológico cambiaba nada más por la situación económica. Sí creo que en Texas pasa exactamente lo mismo y creo que pasa en varios estados, o en varias partes del mundo, no solo en México ni en Estados Unidos, y yo creo que los demás lugares pues están ansiosos, ¿no? Por esto. Y voy a comentar un poquito de lo de las vacunas, como no todo el mundo está vacunado. Incluso hace poco me tocó ver las historias de una muchacha en Instagram, donde ella pues mintió en el papeleo diciendo que tenía, como obviamente se les da prioridad a las personas que tienen enfermedades, ella puso que tenía diabetes, que tenía hipertensión, todo con el fin de que se pudiera ir a vacunar antes que otros. Entonces, pues no sé, a mí me parece que todavía va a seguir una población, al menos de Texas, que va a ser vulnerable. No creo que ya todas las personas de la tercera edad o todos los que cuentan con enfermedades, pues que son más vulnerables a la COVID, ya estén vacunados. Entonces, sí es una locura y aparte de cómo nos afecta al país vecino, porque no olvidemos que ellos sí pueden venir para acá y bueno, no sé qué tan riesgoso sea el que ellos vengan con la mentalidad de que, no, pues sí, allá en Texas podemos estar sin cubrebocas, sí, pues porque aquí no, o sea, o porque aquí tenemos que acatar las medidas, siendo que del otro lado no. Entonces sí, sí creo que va a ser también un riesgo para las ciudades bueno, para esta ciudad fronteriza. Sí, no, sin duda, porque como dices, no todos están vacunados y recordemos que un gran problema pues, de esta enfermedad es que tú no te das, tú no te das cuenta en muchas ocasiones de que estás enfermo. Entonces, si las medidas y toda la población está saliendo como si no hubiera COVID en Texas y luego vienen a Ciudad Juárez o a cualquier ciudad de México, pues definitivamente puede haber un caso en el que esta persona sea asintomático, venga y contagie a la mitad de la ciudad porque pues él anduvo libre por Texas y se contagió de esa manera. O también puede ser que todavía no se le presenten los síntomas, pero sí está enfermo y pueda contagiar y bueno, va a ser un gran problema. Y bueno, regresando a esto de la economía que hablábamos, yo también creo 100% que esta decisión está tomada con base en eso, en vamos a recuperar la economía, sobre todo porque lo mencionaste tú ahorita. Texas acaba de pasar de una tormenta invernal, pero increíble que no ocurría en 120 años, algo totalmente una locura. Y creo que esto les afectó económicamente, obviamente, porque Texas, recordemos, es uno de los estados que más aporta a la economía de Estados Unidos. Creo que es la segunda, algo así. Recuerdo que en 2019, incluso el PIB, por el Fondo Internacional Monetario, decían que el PIB de Texas era igual a Brasil, o sea, solo un estado de Estados Unidos era igual a un país. Entonces, obviamente se están enfocando 100% en que quieren seguir manteniendo esa economía que tienen y no quieren dejar caer los mercados, y una de las formas que lo quieren hacer es hacer como que no hay COVID. Y creo, digo yo, ¿por qué no solo relajas las medidas? ¿Por qué eliminarlas al 100%? ¿No? Eso es lo que también me parece que es una locura. Sí, totalmente, no sé de dónde vendría ese pensamiento tan absurdo de creer que pues ya la población podía volver a la normalidad. Te digo, sí, aún así, yo por ejemplo que veo youtubers de España y así, que aún comentan que las restricciones siguen siendo las mismas. Entonces, si ellos que fueron los primeros que les atacó el virus, están aún así, pues no me imagino nosotros, ¿no? Sí, es que de verdad no, 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 no me lo puedo creer todavía
que realmente esté pasando esto, pero pues mira, si tú que nos estás viendo eres de Texas y ya puedes salir sin cubrebocas y todo, pues sigue usando tu cubrebocas, intenta no salir si no es necesario, no le hagas caso a tu gobernador. Realmente nunca creí que alguien diría esto, porque se supone que un gobernador pues debería ser capaz de razonar, de decir, esto es peligroso para mis ciudadanos, no debo de hacer esto, pero pues al parecer les importa más el dinero y pues ¿qué se le va a hacer? Pero pues en fin, pasemos al siguiente tema, si te parece, Priscila. Hablemos de por qué UNICEF está diciendo que México debería volver a las escuelas presenciales. Bueno, este informe lo publicó UNICEF y advirtió a México precisamente la importancia de que necesita regresar o necesitan los alumnos, pues, sobre todo los niños, regresar a sus escuelas presenciales y obviamente que se haga con base en las medidas que se necesita para no contagiarse. Y bueno, en algunos estados pues ya veíamos que se estaban vacunando profesores para impulsar el regreso a clases. Y bueno, este informe que se hace también se basaron un poco en el estudio de 2018 en el que hablaban de que el 80% de los niños en México tenía un retraso en el aprendizaje tanto de matemáticas como de español y en escritura. Entonces, esto es un grave problema porque muy probablemente con la pandemia, el hecho de que los profesores no estén ahí con los alumnos, esto pudo haber incrementado todavía más ese porcentaje en el que están retrasados en aprendizaje los niños. No sé tú qué opinas, ¿crees que en la pandemia este porcentaje sí creció o no? Yo creo que sí creció porque lamentablemente es muy difícil que los papás puedan educar desde casa. O sea, habrá quienes sí tienen el tiempo de poder ayudar a sus hijos con las tareas y habrá quien definitivamente no tiene tiempo porque, pues, esta es la realidad. Los papás trabajan, usualmente trabajaban mientras tú estabas en la escuela y pues ahora el hecho de que ellos se tengan que ir a trabajar muchas veces dejan a los niños encargados con otras personas o dejan que ellos mismos realicen sus tareas o incluso pues hasta se desesperan con ellos de tener que hacer las tareas porque muchas veces pues no todos van a tener la paciencia que tiene un maestro, ni van a tener pues los aprendizajes que un profesor le puede dar de forma más fácil, ¿no? En mi caso, yo por ejemplo tengo dos sobrinas, que una está en el kinder y la otra en la primaria, y bueno, he notado que ella le está costando mucho aprender, de hecho, ella estaba a la mitad de primero, entonces, pues era de suponer que cuando te empiezan a dar lo básico, ¿no? Y ella sí creo que le está costando mucho y pues no, o sea, supongo que gran parte de la población se encuentra igual. Sí, es que es una completa locura esto, de verdad, no puedo creer cómo nos llegó a pasar esto, porque de verdad, si la escuela, muchas veces muchos niños no tienen acceso a una escuela, a ir a una escuela, ahora con esto de la COVID es prácticamente, o sea, este porcentaje de niños que se queda sin escuela es todavía muchísimo más amplio, porque dependes, en México, pues tenemos el programa este de que la escuela se imparte por la televisión, pero pues muchos niños ni siquiera televisión tienen, no tienen electricidad, entonces no pueden tomar ni siquiera sus clases y algo muy importante que comentas es quién les ayuda, porque pues a veces los niños, o sea, nos pasa a nosotros que somos universitarios, estamos en clase y a veces estamos mejor en el celular, nos distraemos en cualquier otra cosa. Imagínate un niño ahora poner atención en la televisión cuando muchas veces los niños ya ni siquiera se quedan en la televisión, entonces es muy, muy complicado que realmente un niño vaya a aprender porque prácticamente lo estaría haciendo solo. Y de hecho, ahorita que comentaste esto, me acordé de una noticia que leí hace ya un tiempo. Creo que esto es un estudio de Estados Unidos. La tasa de desempleo incrementó sobre todo en mujeres y bueno, pues muy probablemente esta cantidad de desempleo tenga que ver porque muchas mamás decidieron dejar su trabajo o fueron despedidas y lo que hicieron fue ya no buscar otro trabajo y simplemente quedarse a educar a los niños porque, pues como sabemos, en la gran mayoría de las familias todavía sigue pasando eso, ¿no? De que sea la mamá quien se queda en la casa con los niños, si es que no pueden mandarlos a una escuela o una estancia y entonces, pues definitivamente esto afecta tanto a la economía como a las escuelas y pues
No, es muy complicado. En tu caso, ¿tú crees que, que este programa de televisión donde imparten las clases realmente benefició a los niños o no? Bueno, como te comenté, mi situación personal, por ejemplo, mis sobrinas ni siquiera ven lo de la televisión porque cuando empezaron a verlas se desesperaban, o sea, incluso hay un personaje ahí que sale Jolisto, no sé cómo se llama, algo así, y como que ellas, o sea, ellas mismas lo consideran hasta absurdo, o sea, dicen así como que, no, o sea, pues de todos ya tenemos como las tareas que nos dejan las maestras, ¿para que nos vamos a poner a ver eso? Incluso hasta el entonces, yo creo, y he visto eso también en otros casos, que los niños están viendo la televisión así. Creo que fue, pues, hasta una inversión por parte del gobierno. Sí entiendo que lo hizo con la mejor iniciativa, o sea, lo hizo de buena gana, ¿no? De que se impartiera ese programa. Pero la verdad es que yo creo que los niños ni lo ven. O sea, o si lo ven, ni siquiera le prestan atención. Tú, o sea, ha de ser especial el caso que sí se pone a verlo completamente y no se despega de la pantalla. O sea, es muy complicado poner atención en casa. Sí, definitivamente. Yo también creo lo mismo. O sea, digo, como dices tú, muy probablemente el gobierno no lo hacía con la intención de solamente tirar ese dinero y perderlo y que no sirviera de nada. Lo hicieron con la mejor intención, pero pues yo también creo que definitivamente no benefició en mucho a los niños y creo que sí se está tirando ese dinero prácticamente. Y como dices, si lo aprovechan, habrá sus casos que sí lo están aprovechando y sí les está sirviendo, pero no sé, tal vez si la pandemia todavía se va a estar largando un poco más, tal vez sería momento de empezar a hacer nuevas, no sé, nuevas modelos de educación que no solamente tengan que ir por televisión, incluso, no sé, pues si se está gastando suficiente dinero, ¿por qué no invertir en computadoras y darle a ciertas familias, invertir en internet? Digo, sé que esto sería un costo increíble, darle a todos los niños una computadora e internet, pero no sé, digo, pues por eso yo no trabajo en gobierno, ¿no? Y no me dedico a hacer este tipo de cosas, pero creo que si hay un problema, deberían de estar trabajando en solucionarlo y no solo tapar el sol con un dedo y decir, todo está bien, no existe problema y ya, no vamos a hacer nada más. No sé si tengas algo más que comentar acerca de esta nota o pasamos a la siguiente. Yo creo que ya pasamos a la siguiente. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a platicar un poco acerca de esta nueva ley que sucederá en las escuelas de Michoacán, en donde los artículos de menstruación pues pasarán a ser gratuitos. ¿Qué tienes que informarnos al respecto, Priscila? Bueno, el Congreso de Michoacán aprobó hace unos días una ley que se llama Menstruación Digna, la cual busca brindar la educación y el acceso a los productos menstruales a estudiantes de escuelas públicas, como pueden ser toallas, tampones, copas menstruales, que deberán ser brindados de forma gratuita a las autoridades, deberán ser de forma brindada. Ok, bueno, Priscila, se me trabó un poquito el internet con Magnífico y Priscila. espero que Ah, está, ya volvió. Una todos disculpa, Priscila, los te estados de nos la habías cortado. República. Te decía que te nos habías cortado un poquito, Priscila, la red Ok, falló un poquito. Si nos puedes explicar, te escuchamos hasta que estabas hablando de que van a dar toallas femeninas, tampones y demás cosas. ok. No, pues si quieres, lo voy a repetir desde el inicio para Va, que va, me quede parece mejor, me mejor parece mejor. nuevamente. Ok, ok. El Congreso de Michoacán hace unos días aprobó una ley llamada Menstruación Digna, la cual busca educar y dar acceso a los productos menstruales para las estudiantes de las escuelas públicas. Esta iniciativa brindará de forma gratuita tampones, toallas, copas menstruales a quien lo necesite. Y bueno, estas cosas van a ser brindadas a las autoridades educativas quienes las van a distribuir, pues supongo que de la mejor forma. Me pareció una ley
excelente, o sea, creo que es algo que hacía mucha falta, incluso yo varias veces, o sea, he pensado en eso de cómo estos productos luego hay personas que ni siquiera pueden tener acceso a ellos y me parece muy buena la iniciativa de poder brindárselos de forma gratuita e incluso pues hay otras personas, o sea, ir a la escuela con con la regla, con la menstruación es algo difícil, entonces el hecho de que ahí tengas ese acceso, incluso supongo que puedes tener hasta medicamento para regular los dolores que te puedan dar, pues me parece muy bueno, incluso espero que todo México pueda tener esta ley en todas las escuelas. Definitivamente una gran propuesta acá en Michoacán y como dices, ojalá se replique en todos lados. Y algo que me pareció muy importante es que no solamente consiste en dar gratis estos productos, ¿no? O sea, que también es algo muy importante. Yo lo he visto en muchos grupos de feminismo que decían esto, ¿no? Porque él era importante brindarle este tipo de productos a mujeres porque, como dices, o sea, hay mujeres que no tienen los recursos para esto y pues es importante que el Estado se los debería de brindar. Pero te digo, no solo consiste en esto, esta ley de brindar gratis estos productos, sino además consiste en que también se va a llevar a cabo una educación que creo que es muy importante porque en México la educación que tenemos en educación sexual es pero mínima. Yo recuerdo cuando llegué a tener clases de educación sexual, llegué a tener como dos, y eso fue en primaria y en secundaria yo creo una vez más, y ya fue todo lo que tenía, y siempre era una cuestión como de morbo, de tabús, y pues creo que no debería de ser así porque pues lo vemos, ¿no? Cada vez hay más embarazos no deseados y situaciones así, y creo que es muy importante que realmente se ponga una ley y que no solo sea en Michoacán, digo, nos va a servir como un laboratorio para experimentar Michoacán, si realmente funciona, qué fue lo que no funcionó y qué se debería de mejorar. Pero una vez que se vea que funcionó en Michoacán, pues debería replicarse. ¿Tú crees que realmente vaya a funcionar o que vaya a pasar como muchas leyes en México que prometen mucho, que te pintan todo de colores muy bonito y que al final, no sé, que los productos que den sean de pésima calidad, que ni siquiera sirvan y que la educación sexual sea darte un volantito y que ya se quede ahí? ¿Tú crees que realmente sí funcione esto? Yo creo que sí va a funcionar en el sentido de que, o sea, si cierta parte de Michoacán se unió para poder, para hacer que se aprobara esta ley, pues entonces veo la necesidad de estas personas de querer que, e incluso supongo que tienen el pensamiento de que ojalá sean todo en el país, sean todo el país, pero pues inicialmente en Michoacán, ¿no? Aparte que como mencionabas, no creo que únicamente vaya a ser así de decir como de la educación sexual, algo por encima, porque creo que ahorita esos temas están justo en o sea, están acá arriba donde todos queremos que estos temas ya se empiecen a implementar, queremos que la gente conozca sobre el feminismo, queremos que la gente tenga una conducta más normalizada acerca de la menstruación, porque es muy importante, por eso mismo la educación sexual, porque muchas veces ni los niños conocen, desconocen que a las niñas y sus compañeritas les pasa, entonces suelen incluso hasta burlarse, las niñas suelen avergonzarse por traer este tipo de productos en sus mochilas. Y bueno, como dices también sobre los embarazos no deseados, es muy importante educar a la población sobre los métodos anticonceptivos, sobre qué puedes hacer en caso de que te pase esto, te pase el otro, no simplemente así por encimita como siempre nos lo comentaban en las primarias, en la secundaria, y que siempre se veía con el morbo de cómo se llamaban nuestras partes sexuales, ¿no? O sea, siempre era así de burla, de risa, no nos tomamos en serio este tipo de educación y ojalá que se implemente una materia especial, o sea, una materia que no tenga que ser algo que te cuenten por encima por un curso, sino una materia que esté bien definida así como ciencias naturales, historia, porque sí es muy importante y más en un país donde hay tantos casos de abortos, hay tantos casos de niñas embarazadas, o sea, y esto no es simplemente porque la niña desconocía, sino también porque sus padres desconocían acerca de la educación sexual y no pudieron educarla de forma eficaz. Entonces, sí es bien importante que si ya al menos la niña está educada,
mínimo puede a lo mejor y transmitirle esos conocimientos a sus padres, y es que sus padres pues también desconocen, ¿no? Sí, 100% de acuerdo contigo. Yo realmente espero que esto funcione porque, como dices, es muy importante porque mencionaste algo muy importante, las burlas. Creo que también esta ley busca eso, ¿no? Eliminar el bullying completamente a una situación que es completamente normal, que no debería de ser una situación de burla. Entonces, creo que sí es muy importante y yo espero realmente que funcione. Y si no llega a funcionar, por alguna cuestión, que no se elimine en ningún caso, que más bien solamente no sé, se regenere, hagan unas reestructuraciones a la ley para que la ley funcione o no sé, organismos que tengan que vigilar que esto se cumpla de manera correcta, porque realmente sí lo considero que es muy, muy importante, tanto la educación sexual como brindar artículos para la menstruación y que sean gratuitos, sobre todo en las escuelas, que yo creo es donde más bullying puede y más burlas puede haber. Entonces, 100% una ley que va a ser muy, muy buena. Esperamos se replique en todo el país y pues esperemos que funcione bien y de no serlo así, pues que se reestructure hasta el punto en el que quede perfecta. ¿Tienes algo más que comentar, Priscila? No, yo creo que sería todo. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos para hablar acerca de la polémica reforma eléctrica de AMLO y bueno, pues platicar un poco acerca de todo lo que se ha estado comentando en los medios nacionales e internacionales acerca de esta noticia. Además, vamos a hablar un poco acerca de la columna, del artículo y del editorial. Ya regresamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora a hablar un poco acerca de la reforma eléctrica de AMLO. Bueno, pues primero que nada hay que recordar que esta reforma pues ya existía desde que Peña Nieto o incluso antes yo creo, solamente se están haciendo algunos cambios en los artículos de esta ley, de la ley se llama Ley de la Industria Eléctrica, se están haciendo solamente unos cambios que, bueno, pues sí son significativos porque contemplan el hecho de que nuestra dependencia ya no sea tanta y se enfoque más todo en la Comisión Federal de Electricidad, en la CFE. Pero por otro lado, esta ley ha sido, o bueno, estas modificaciones que se están haciendo han sido un poco cuestionadas por varios medios y por varias personas porque consideran que es un completo error hacer esto, ya que se está dejando un poco fuera o no sé, se está perdiendo atención en las energías renovables, en la energía solar, en la energía eólica. Entonces, es una ley que se está cuestionando bastante por esta situación. No sé tú qué opinas, Priscila. Yo, la verdad, he estado leyendo bastante acerca de esto y entre más leo, más entro en dilema porque pues yo estoy totalmente a favor de las nuevas energías porque creo que las necesitamos, nos estamos acabando el planeta, pero no sé, también me molesta un poco estar dependiendo tanto de un país. No sé si tú tengas una opinión clara de, ¿está bien estas modificaciones que se están haciendo a la ley o estás completamente en contra por las cuestiones estas de las nuevas energías que se están dejando de lado? Pues yo creo que es cumplido como, justamente creo que me encuentro en la posición que tú, me molesta depender de otro país. Creo que eso nunca debe haber sido y no sé por qué México tiene esta dependencia tan fuerte Bueno, de una Estados disculpa Unidos, nuevamente no por la... solamente en el... Ay, Ahí, está chiquito. Priscila, se nos está yendo nuevamente la conexión por esta dependencia precisamente que tenemos. No, mentira, pero ya estás de vuelta. Ahora sí, si nos quieres seguir compartiendo tu opinión. Sí, como mencionaba, me molesta esta dependencia y, o sea, me molesta, pero es que a la vez no quiero dañar más al planeta de lo que ya está. O sea, ya estamos
creo que sí estamos en un punto en el que lo que hagamos ahora va a repercutir completamente en las consecuencias que tengamos en un futuro, o sea, buenas o malas, ¿no? Sí creo que deberíamos intentar utilizar otras energías que no dañen al planeta de la forma en la que pueda hacerlo, este, pues, la energía eléctrica y así. Entonces, pues, como te comento, es complicado porque por un lado quieres dejar de lado esta dependencia, pero por el otro lado, no quieres tener que tomar esa opción porque eso significa dañar más del medio ambiente. Y no solo aquí en México, sino creo que este tipo de consecuencias repercuten pues en el mundo entero. O sea, a la larga, todos nos vamos a ir dando cuenta poco a poco de lo que le está dando. Sí, definitivamente es complejo porque, pues, o sea, invertir más o enfocarte más en la CFE, pues implica eso, ¿no? Utilizar más energía de parte de combustibles fósiles, lo cual queremos eliminar al 100%. Y lo comentamos en el podcast anterior, es importante dejar de usar este tipo de combustible porque nos estamos acabando el planeta. Y bueno, habrá gente que pues ya son muy viejos, ya son muy grandes y no les interesa mucho lo que sucede con el planeta, pero a nosotros a lo mejor nos interesa más, incluso si nuevas generaciones, pues también nos importa, ¿no? Y en general, pues, aunque vayas a tener hijos o no, para mí creo que sí es importante cuidar un poquito el lugar en el que vivimos, pero realmente es una situación muy complicada porque realmente me molesta mucho el depender, pero también no quiero que se invierta tanto que se deje de lado estas nuevas energías. Y bueno, otra situación que me hace ponerme un poquito más del lado de Andrés Manuel López Obrador con estas reestructuraciones a la ley es que, bueno, no sé si tú sepas, hace poquito Bill Gates ha estado compartiendo un libro acerca que se llama Cómo evitar un cambio, un desastre climático, algo así. No sé si has escuchado algo acerca de esto. Y bueno, en este libro lo que comenta, digo, no lo he leído solamente reseñas, sí lo quiero leer, pero pues solamente he leído reseñas y lo que he visto es que él comenta que las energías como la solar y la eólica no son suficientes porque pues no puedes almacenar la suficiente energía que necesitamos porque este tipo de energías necesitan contenedores muy grandes, además de que pues necesitas muchos, estos abanicos que se usan para la energía eólica, pues ocupan muchísimo territorio, los paneles solares igual, entonces es muy complicado abastecer a todo el mundo solamente con estas dos energías, por no decirlo que es imposible. Entonces, creo, dice Bill Gates, no es como que las vayamos a eliminar porque no funcionan del todo. Dice, claro que no, vamos a mejorarlas un poquito más y usarlas, pero además hay que innovar en energías, en formas de energía. Y algo que se comenta, de hecho, él estuvo invirtiendo en un tiempo en la energía nuclear. Creo que esa es nuestra mejor opción hasta el momento porque no ocupa mucho espacio, no contamina y pues es puede llegar a ser muy económica si se hace correctamente. De hecho, Bill Gates tenía inversiones en China en energía nuclear y pues finalmente con esta guerra comercial que hubo entre Estados Unidos y México, digo, Estados Unidos y China en 2018, más o menos por ahí, pues fue cuando Bill Gates pues ya no pudo continuar con ese proyecto, ¿no? Pero realmente creo que, o sea, luego de leer de estos argumentos en este libro, creo que a lo mejor sería buena opción comenzar a dejar de depender un poco de estas empresas que son de energía renovable particulares y a largo plazo empezar a invertir en energía nuclear u otras energías y que sean parte del gobierno de México para no depender y poder tener energía renovable, pero realmente, como decimos, es una situación muy complicada. No sé tú qué opines ahora con este otro nuevo argumento que te puse en la mesa. ¿Crees que ya, no sé, estás un poquito más a favor de esta reforma o sigues, digo, igual yo sigo todavía sin decidirme qué es lo correcto, pero no sé tú qué opines? Yo creo que me encuentro igual que tú, todavía no sé qué es lo correcto y luego también pienso mucho en que
si México realmente está preparado para llevar a cabo, o sea, poder organizarse respecto a lo que va a tomar, las medidas que va a tomar, porque como sabemos, México no es un país de primer mundo, no tiene los mismos conocimientos ni a lo mejor las mismas herramientas que otros puedan tener. Me preocupa por ese lado, ¿no? Aunque, bueno, sé que yo también, por ejemplo, hice este comentario cuando lo de la COVID-19, dije, México no está preparado para esto, va a colapsar, todos nos vamos a morir, pero a lo mejor yo no estoy subestimando a México y quiero creer que las cosas que se hagan aquí en México sean a favor de todos, porque como mencionaste, creo que cae nosotros la responsabilidad. No quiero sonar muy cliché, pero sí creo que somos la generación del cambio, entonces no importa qué hagan las personas mayores, porque a lo mejor esas personas ya no van a estar para ver ese tipo de cambios, sino importa a nosotros también que decidamos, porque somos quienes vamos a largo, pero es a largo plazo las consecuencias van a sobre nuestra familia si es que decidimos formar una. Entonces, sí es complicado o sea, ponerse en una postura, pero bueno, vamos a ver más adelante. Sí, definitivamente. Y pues yo creo que en estas reformas o en estas situaciones que está sucediendo con la energía, pues habrá que ir modificando conforme vaya avanzando el tiempo. Ahorita pues ya se decidió algo y pues eso es, digo, lo decidieron muy rápidamente. A mí todavía no estoy indeciso en qué se debería de haber hecho, pues por algo no trabajamos en tomando decisiones para el país, ¿no? Entonces, pero pues sí estamos aquí para analizarlas y cuestionar cuando se hace algo incorrecto. Y bueno, creo que si empezamos a ver que, no sé, estamos incrementando mucho en contaminación, pues deberíamos de empezar a buscar nuevas alternativas y buscar otras maneras o incluso regular un poco a las industrias para que reduzcan su contaminación en México, no sé, porque incluso esta situación también provoca que México no esté al tanto con ciertos tratados de medio ambiente. O sea, México tiene tratados de medio ambiente con otros países y el hecho de que no esté cumpliendo o que esté invirtiendo en combustibles fósiles, pues provoque que prácticamente estemos fuera de esos tratados. Entonces, es complicado, es una situación muy compleja que deberíamos de cuestionarnos más, un poco más y pues ver qué sucede. Espero se estén tomando las decisiones correctas y en un futuro podamos invertir en energías un poco un poco mejores para nuestro planeta. Pero pues bueno, vamos a cerrar ya este podcast hablando un poco acerca de la columna de opinión, del editorial y de la columna. Primero que nada, Priscila, me gustaría que me dijeras tú, para ti, qué es un artículo de opinión. Bueno, un artículo de opinión es aquel que ha firmado por la persona que lo está escribiendo, aquel donde se plasman, pues, como lo dice, artículo de opinión en el que se plasman las opiniones, la postura que tienes de acuerdo a un tema. Es importante, creo que poner en contexto a las personas que están leyendo el artículo sobre de qué estás hablando, así que es importante al inicio explicar un poco sobre el tema y después ir a lo largo de esta narración, ir escribiendo pues las opiniones, tus posturas, lo que crees bien, lo que crees mal. Supone que un artículo de opinión te debería dar la libertad de que digas o dejes de decir lo que tú quieras. Claro, sí, es importante que es a veces confuso identificar, digo, si no estás estudiando periodismo o algo así, es a veces complicado identificar en primera instancia si es una nota o es una cuestión informativa o es un artículo de opinión, porque como dice Priscila, en un inicio casi siempre los artículos te ponen un primer párrafo o segundo párrafo incluso de que son cuestiones como de contexto, ¿no? Para que tú sepas de qué va a opinar más adelante, pero sí es importante que identifiques que es un artículo de opinión y no una cuestión informativa, porque como dice Priscila, en el artículo de opinión tú eres libre de escribir lo que tú quieras, incluso pues puedes escribir cosas que son erróneas, ¿no? Y pues si le crees a ese periodista, pues ya será tu rollo, ¿no? Será tu problema.
Yo considero que cuando lees un artículo de opinión deberías de leerlo y luego informarte o antes estar informado para que no te den datos que son mentira, ¿no? Pero bueno, pues también hay que recordar que el artículo de opinión comúnmente, y se caracteriza también por eso, es escrito por una persona, por un periodista, que creo que esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo un artículo de opinión que un editorial, Priscila? No, pues como lo mencioné, un artículo de opinión va firmado por la persona, o sea, la única persona que está escribiendo eso, mientras que la editorial va firmada por el medio de comunicación o de forma general de las personas que están opinando acerca de. Obviamente ahí no se va a escribir como el nombre de cada persona del staff, ni van a escribir cada miembro del medio de comunicación, simplemente van a escribir el nombre del medio de comunicación y la postura que tienen ante cierto tema. Sí, esa es muy importante también, identificar qué es un editorial y qué es la opinión del medio como tal. Entonces ahí, pues, si no sabes muchas veces qué ideología política tiene a lo mejor un periódico, lees un editorial de ellos y pues muy probablemente te des cuenta rápidamente hacia dónde están, ¿no? Si son de izquierda, derecha, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues vamos ahora a la siguiente pregunta. Priscila, ¿tú qué diferencia ves en el artículo de opinión, en el editorial con la columna? ¿Qué diferencia a estos tres? Bueno, yo la columna la veo como una serie de artículos de opinión, es decir, que una columna debe tener un nombre propio, ese es el nombre que van a venir en todas las siguientes como ediciones, bueno, no ediciones, sino como cada vez que vayas sacando estos artículos de tu columna, va a venir este nombre, es algo fijo. Yo, por ejemplo, hice alguna vez algo de moda que se llamaba El chino en mi cabello, o sea, así se llamaba mi columna, y después le ponía un título de acuerdo a lo que estaba hablando. Se supone que en esta columna vas a definir el tema, o bueno, los temas de los que vas a hablar, ¿no? Es como que en una vas a escribir sobre educación y en la otra vas a escribir sobre deporte, a menos que ambos obviamente tengan una relación de acuerdo al tema que escogiste. Y pues va, sí, pues eso es básicamente lo que creo que diferencia del artículo editorial a una columna. Sí, esa es yo creo la característica principal. La columna es como si fuera un programa, ¿no? O sea, tiene su nombre del programa, que en este caso sería el nombre de la columna, y luego aparte, pues tiene su título individual cada columna, porque en cada columna obviamente tratas temas distintos. Por ejemplo, yo también pongo un ejemplo que de una columna que tenía en una clase, yo tenía una que se llamaba Fitness Conciencia, en esta pues hablaba obviamente de fitness y bueno, pues lo basaba en la ciencia, ¿no? Creo que es ahí muy obvio el nombre. Bueno, en esta columna se llama Fitness Conciencia, pero en el título de un episodio podría ser ejercicios, no sé, de pierna, o otro podría ser ejercicios de espalda, y otra muy distinta podría ser ejercicios para bíceps, ¿no? O sea, en cada columna tenía su título, pero tenía el nombre general de todas las columnas, era Fitness Conciencia. Y bueno, esto también hay que también recalcarlo, puede ser de una sola persona, en este caso, por ejemplo, la que mencionó Priscila o la que mencioné yo, eran personales, pero también, por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, el Diario de Juárez tiene una columna que parece ser un editorial también, ¿no? Porque pues ellos le llaman columna, pero en realidad están dando la opinión por parte del medio. Y bueno, en esta columna tratan distintos temas, no solo uno, tratan distintos y los separan con unos asteriscos ahí. Entonces, hay que identificar que, bueno, estos son géneros opinativos, muy importante, porque aquí te pueden mentir y pues, digo, en todos lados te pueden mentir, ¿no? También en las notas, pero no debería ser así. Y pues es importante que tú también cheques datos por fuera. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de un tema y damos nuestras opiniones, es importante que si nos estás viendo, pues no nos creas de primera y vayas y cheques datos porque muy probablemente, digo, intentamos serlo lo más objetivos que podemos y dar unas opiniones lo más bien analizadas que podemos, pero pues es importante que tú siempre cheques más información además de la que se da aquí. No sé si tengas algo más que comentar, Priscila.
Sí, pues quería decir que como comentaste, es importante que no lo confundamos con otro tipo de género periodístico. No hay que creer que es una nota, porque una nota nunca debería llevar la opinión de la persona, simplemente debería, el objetivo de la nota es informarte. No deberían ni venir adjetivos, no deberían ni venir opiniones por parte del periodista, simplemente una nota es eso, que te informa. Y bueno, el artículo de opinión, como ya mencionamos, te tiene que poner, o sea, te tiene que explicar el tema porque va a ser muy difícil que leas un artículo de opinión si desconoces acerca del tema. Entonces, porque, pues sí, es simplemente para evitar este tipo de confusiones, así como alguna vez ya explicamos las diferencias entre nota y reportaje, me parece que fue en un podcast pasado. Y pues nada, yo creo que sería todo. Creo que estos géneros, bueno, es uno de los que más yo disfruté. Me gusta mucho tener que escribir acerca de algo que me gusta, el tener la libertad de escribir de algo que te gusta es pues muy apasionante, ¿no? Porque es diferente a simplemente escribir una nota y informar al resto a plasmar tus posturas, o sea, y no solamente plasmas tu postura desde ese tema que estás hablando, sino que sacas la raíz del por qué estás diciendo eso, o sea, como comenté, mi columna se llamaba El chino y mi cabello y era sobre moda. Y era padre hablar como que de la postura que yo tenía, pero era porque antes había pasado tal cosa. Entonces yo sí siempre ponía como que, no, pues como recordábamos en la columna pasada, yo escribí esto, y pues ahora pasó esto. Entonces el tener, o sea, el hecho de que a veces esté ligada, está muy padre hablar así, pues en secuencia sobre algo. Creo que sí es un género que yo creo que la mayoría disfruta porque sí puedes escribir, ser tú mismo. Exactamente, sí, completamente de acuerdo. Yo también coincido mucho contigo. Yo disfruté, creo que los géneros que más disfruto es la entrevista y la columna porque, como dices, es escribir algo de lo que te apasiona y 100% lo disfrutas. Además que aprendes más de lo que a ti te gusta porque pues tienes que estar bien informado para escribir de eso. En alguna ocasión leía un libro en el que decían, si tú quieres escribir una página de algo, tienes antes que leer 100 de ese mismo tema. Entonces, pues sí, 100% aprendes muchísimo de lo que te gusta y además, pues estás opinando porque a mí muchas veces me pasaba que, no sé, escribía o leo una nota y tengo mis opiniones, ¿no? Acerca de eso y pues quieres compartirlas y no sé, a mí me pasa y creo, por ejemplo, en este podcast es como una catarsis el hecho de que estás leyendo toda la semana noticias y bueno, aquí vienes y sueltas todas tus opiniones y bueno, definitivamente esto es también como una especie de columna, algo así, en la que hablamos un poco de los temas y luego también opinamos un momento. Pero pues sí, pues muchas gracias por escucharnos, por ser nuestros oídos para dar nuestras opiniones de todos los temas que estamos leyendo en la semana. Y bueno, pues esperamos si te haya gustado. Te recordamos que puedes darle like aquí abajo y también activar la campanita y no te olvides, muy importante, suscribirte. Y bueno, Priscila, si nos quieres compartir tu Instagram ya para ir cerrando. Sí, me pueden encontrar en Instagram como Priscila Carrasco, Priscila con doble A al final. Bien, perfecto. A mí me pueden seguir como Arturo Nes 34 en Instagram. Ahí ya estoy subiendo un poco más de contenido. Y bueno, también Priscila pues siempre sube contenido. Entonces, ahí están nuestros Instagram. También se los dejamos aquí abajo. Y bueno, no te olvides de seguir a todas las páginas de la Prosa de Juárez. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y pues aquí obviamente en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.